Estamos terminando este año 2024, a punto de comenzar 2025. De la misma forma, varios cambios están sucediendo a nivel mundial con el cambio de año. Entre ellos, presidente Joe Biden está a punto de dejar la presidencia. 2025, presidente Donald J. Trump asume la presidencia. Uno de los elementos que quisiera enfatizar en este momento tiene que ver con el asumir responsabilidad. Terminando un año, lo mínimo que podemos hacer es poder analizar el fenómeno de asumir responsabilidad. Para esto, me gustaría presentar una noticia que todos, asumo, ya la han escuchado, pero solamente como excusa para analizar este elemento central y fundamental de la condición humana de asumir responsabilidad. Uno de ellos es: Biden rompe su promesa e indulta a su hijo Hunter. ¿Qué significa el perdón completo e incondicional del presidente? ¿Está correcto eso? ¿Este indulto presidencial de Joe Biden hacia su hijo Hunter Biden? Por otro lado, no es el único. Biden le concede un indulto, pero no solamente a su hijo, pero además hay algo histórico. El 12 de diciembre, un artículo publicado por semana.com menciona: Joe Biden indulta a 39 convictos y conmuta la pena de otros 1,500 en el mayor acto de clemencia del país en un solo día. Uno de los argumentos que menciona él es porque hay que darle nuevas, segundas oportunidades a las demás personas. ¿Está un poquito exagerado? ¿Es lo correcto? ¿No estamos evadiendo responsabilidad? Yo soy Jaime Isorek y esto es Existen Verdades Absolutas. En un artículo de BBC, también publicado el 2 de diciembre, se menciona justamente todos los detalles, o muchos de los detalles, del indulto que ofrece Joe Biden a su hijo Hunter Biden. En un comunicado, el presidente calificó las cosas como un error de la justicia. Desde el día en que asumí el cargo, dice el presidente, dije que no interferiría en la toma de decisiones del Departamento de Justicia y mantuve mi palabra incluso mientras veía cómo mi hijo era procesado de forma selectiva e injusta. Y finalmente, Joe Biden decidió, dice, una vez que tome esta decisión este fin de semana, no tenía sentido retrasarla más. La política ha infectado este proceso y ha llevado a un error de la justicia. Espero que los estadounidenses comprendan por qué un padre y un presidente tomaría esta decisión. Es algo fascinante esto. Yo, personalmente, me conecto mucho más con el argumento: mira, yo soy papá de Hunter Biden, yo soy Joe Biden, pero soy papá de mi hijo, Hunter, y la verdad, aunque dije que no lo haría, pero por un acto de clemencia, de misericordia, de compasión, no veo la forma de evadir esto y perdonarlo porque no quisiera que mi hijo termine en la cárcel. Es un argumento que, aunque a lo mejor sea injusto, lo entiendo, tiene que ver justamente con esta relación de padre e hijo. Sin embargo, me hace mucho ruido que uno de los elementos que él utiliza para justificar esta decisión es: la política ha infectado este proceso y ha llevado a un error de la justicia, que es justamente el argumento que constantemente se estaba utilizando en contra del Partido Republicano. Los republicanos estaban constantemente abogando y diciendo que los de izquierda o los centro izquierda estaban utilizando los medios de justicia para ir a meter a Donald Trump a la cárcel, para acusarlos de diferentes crímenes y demás. Y cuando los de derecha dicen que los de izquierda están haciendo eso, los de izquierda dicen que no confías en el sistema judicial, no confías en todos los mecanismos que tenemos para asegurarnos que los poderes se mantienen separados, intactos, íntegros. Pero qué curioso que ahora son los mismos argumentos que se están utilizando. Justamente después del 6 de enero del 2020, cuando varios personajes, varios individuos, varios americanos, ciudadanos, fueron a Washington a hacer una protesta y se metieron a Capitol Hill, interrumpieron el proceso de ratificación del cambio de presidencia. Justamente a todos ellos, a muchos de ellos que cometieron diferentes crímenes, los metieron a la cárcel y Trump dijo que los iba a sacar, los iba a indultar justamente porque consideró que el sistema fue injusto en la forma en que los procesaron. Y la crítica hacia él fue: no es correcto. ¿Cómo estás poniendo en duda el sistema judicial americano que tenemos? Fascinante. Pero de repente, cuando se necesita del otro lado, se utiliza el mismito argumento. En un artículo de el 1 de diciembre de CNN, titulado "El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, indulta a su hijo Hunter Biden", se menciona justamente eso. Repite esta noticia
y dice, hoy firma un indulto para mi hijo Hunter. Es un indulto total e incondicional. Ahora, ¿por qué este indulto requiere tanto análisis? Número uno, por lo que acabo de mencionar, es sumamente interesante ver cómo de repente, de vez en cuando, los sistemas se utilizan, los argumentos se utilizan de un lado, negando que existen del otro lado, pero por conveniencia se cambia el argumento y ahora no, sí reconocemos esto, pero solamente para el otro lado, y creo que hay un elemento muy elevado de hipocresía. Eso es número uno. Número dos, es lo que quiero analizar de la falta de asumir responsabilidad. ¿Por qué? Porque en este artículo se menciona y se enfatiza, justamente el de CNN que acabo de mencionar, el indulto cubre cualquier posible delito federal que Hunter Biden haya cometido desde el 1 de enero del 2014 hasta el 1 de diciembre del 2024, lo que, de manera importante, cubre todo su mandato en la junta directiva de la empresa de gas ucraniana Burisma. Había enfrentado un escrutinio por sus controvertidos negocios en el extranjero, y Trump había dicho repentinamente que debería ser procesado por sus actividades en Ucrania. El domingo por la noche, los abogados de Hunter Biden notificaron formalmente a los jueces de sus causas penales sobre el indulto y dijeron en una declaración jurada que había aceptado el indulto de su padre. Biden dijo que la declaración que decidió otorgar el indulto por su hijo fue procesado de manera selectiva e injusta, y dijo que Hunter fue tratado de manera diferente a las personas que cometen delitos similares. Ahora, se me hace algo muy interesante. ¿Por qué? Porque no es un indulto de un crimen en particular. Es un indulto de todos los crímenes posibles que se pudieran haber cometido por 10 años de la vida de este señor, de Hunter Biden. 10 años, cualquier tipo de crimen, el que sea, tenía este perdón, tenía este indulto. Y eso a mí me hace mucho ruido, porque justamente habla acerca del fenómeno de evadir responsabilidad. Hay un artículo fascinante que vale mucho la pena analizar, escrito por el rabino Jonathan Sacks, en paz descanse, Lord Rabbi Jonathan Sacks, y está titulado Taking Responsibility, asumir responsabilidad. Y en este artículo, él enfatiza 3 diferentes áreas, 3 diferentes momentos de la historia en el comienzo de Génesis, de la historia de la civilización, en el cual se da cuenta uno cómo personajes importantes evaden la responsabilidad y eso genera un gran caos. El primer episodio surge en Génesis cuando, después de la creación de Adán y Eva, Adán y Javá, Dios les dice a ellos, los pone en el paraíso, en el Gan Eden, y les dice, ustedes pueden comer y disfrutar de este paraíso, de todos los árboles, de todas las plantas, de toda la vegetación, pero les dice, solamente de un solo árbol ustedes no pueden comer. No coman del árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Qué es lo que pasa? No le hacen caso, la serpiente convence a Eva, Eva come del fruto prohibido, le comparte a su esposo, y se dan cuenta que cometieron un delito, se dan cuenta que se equivocaron. ¿Qué es lo que hacen? Se esconden. Y dice el texto en Génesis 3, versículo 9 al 12, y Dios los llamó a ellos y les dijo, ¿dónde están? Pues se escondieron, ellos se escondieron. Entonces les pregunta, ¿dónde están? Ayeka, en hebreo, ¿dónde te encuentras? ¿Qué es lo que ellos contestan? Contestan los dos y dicen, estamos en el jardín y teníamos miedo porque nos dimos cuenta que estábamos desnudos y por eso nos escondimos. Les pregunta Dios a ellos, ¿y quién les dijo a ustedes que estaban desnudos? ¿Acaso comieron del árbol del conocimiento del bien y el mal? Dice Adán, el hombre, le contesta a Dios y dice, la mujer que tú me diste, ella fue la que me dio del fruto y por eso comí. ¿Qué es lo que hace Dios? Se acerca con la mujer y le dice, oye, ¿acaso hiciste eso? Le contesta la mujer, la serpiente me hizo caer y por lo tanto comí. Estos elementos, dice Rab Jonathan Sacks, representan el fenómeno de evadir personal responsibility, responsabilidad personal. Es la habilidad de ser encarado con un acto en el cual una persona falló y no asumir esa responsabilidad. Es el ser encarado directamente por Dios y no asumir responsabilidad aunque ves claramente el error que uno acaba de cometer. A los dos les dan la posibilidad de pedir perdón, de pedir una disculpa. Y los dos, su forma de reaccionar es, no fui yo, fue mi esposa. No solo fue mi esposa, fue la esposa que tú me diste. Ella dice, no fui yo, fue la serpiente. Pero la realidad es que en los dos elementos, cada uno de ellos tenía que haber asumido responsabilidad.
Esto es un fenómeno de falta de responsabilidad, de asumir responsabilidad personal de cada uno de nosotros. Uno sigue leyendo Génesis y llega al capítulo 4 y se da cuenta de otra historia muy conocida de Caín y Abel, o Caín y Abel. Ellos dos son hijos de Adán y Eva, y en un momento de tensión, de discusión, Caín mata a su hermano Abel. ¿Por qué? Por envidia, porque los dos presentan una ofrenda a Dios. Dios acepta solamente la de Abel. Caín, aunque inició el proceso, al parecer no hizo el mejor acto de sacrificio por Dios. Y entonces, estando en el campo, dice Génesis 4, versículo 8, dice, y fue cuando estaban en el campo, y Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Ok, el 9 se acerca a Dios con Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Qué le contesta Caín? Le dice, no sé, ¿acaso soy el cuidador de mi hermano? Y ahí es cuando Dios lo encara y le dice, ¿qué has hecho? ¿Por qué has pecado de esta forma? La sangre de tu hermano me está clamando de la tierra. Justamente este es un pasaje donde dice Rav Jonathan Sachs, he denies moral responsibility. En ese momento no es responsabilidad personal, pero es responsabilidad moral. Ok, ¿por qué? ¿Por qué le entra en esta categoría? Dice él, en efecto, Dios te está preguntando, ¿por qué no te está importando alguien más aparte de ti? Y principalmente cuando se trata de un familiar. Una cosa es Adán y Eva, que ellos deberían de haber asumido responsabilidad personal, pero otro elemento es cuando estás hablando de tu familia, acabas de matar a un familiar. ¿Cómo estás negando ese nivel de responsabilidad? Esas historias no son solamente historias, justamente reflejan el tipo de comportamiento que nosotros tenemos constantemente. Es un comportamiento en el cual cada uno de nosotros a veces cometemos algún tipo de error y en vez de asumir esa responsabilidad, le echamos la culpa al otro. Decimos, no fui yo, fue la otra persona. Eso es Adán y Eva. Y después de eso, en algo mucho más cercano, no es que cometiste necesariamente un crimen, en este caso sí, porque Caín mata a su hermano, pero es el no asumir la responsabilidad que uno tiene por sus seres cercanos, por sus familiares. Finalmente, vemos otro elemento en el cual todavía se minimiza la responsabilidad también en Génesis, en el cual nosotros vemos cuando tienes la Torre de Babel y tienes un elemento en el cual como sociedad todos se unen para luchar con Dios. Y aquí vemos cómo el momento que una persona empieza a evadir responsabilidad personal y empieza a evadir responsabilidad moral, el resultado final es la Torre de Babel, en el cual tienes toda una sociedad girando alrededor del concepto de cómo podemos luchar contra los valores, contra la moral, contra los elementos básicos del funcionamiento del comportamiento del ser humano. Esto nos viene a enseñar estos pasajes de Génesis. Esta es la forma correcta, creo yo, de cerrar el año. Esa es la forma correcta en la cual nos damos cuenta que cada uno de nosotros tiene que hacer un análisis de nuestro pasado y pensar en qué áreas de nuestras vidas no estamos asumiendo responsabilidad. Analizar en qué elementos de nuestras vidas no estamos no estamos asumiendo esta responsabilidad social, moral. No estamos notando que sí cargamos con la responsabilidad de cómo se va desarrollando el entorno en el que vivimos. La sociedad en la que nos encontramos, no somos nosotros extraños dentro de ella, pero cargamos con una responsabilidad importantísima. De lo que está pasando externamente, nos toca a cada uno de nosotros. Este ejemplo del indulto impartido por Joe Biden hacia su hijo, por todos los diferentes crímenes posibles que haya podido cometer en un periodo de 10 años, me pregunto yo, ¿es una muestra de amor incondicional de padre a hijo o es una muestra de evasión de todo tipo de responsabilidad posible con tal de no ser encarado, en este caso por la corte, por el sistema judicial, o no ser encarado simbólicamente por la claridad moral en el cual nos dicen a nosotros tenemos que ser responsables por las acciones que hemos cometido? Ojalá este año tomemos la posibilidad de cerrar y sellar este periodo con muchísima conciencia del tipo de acciones que estamos cometiendo y de no caer en el error de Adán y Eva de delegar responsabilidad, de no caer en el error de Caín y Abel de reconocer que sí somos responsables por lo que está pasando en nuestro contexto social, ya sea familiar, ya sea amistades, ya sea nacional, lo que está pasando alrededor nos toca a cada uno de nosotros.
Y ojalá que no terminemos como la Torre de Babel, en la cual la sociedad, por la falta de claridad moral, se une justamente para luchar contra los principios básicos de lo que representa una sociedad justa y digna. Terminando el 2024, esas son las reflexiones. ¿Qué es lo que viene en el 2025? Ojalá sea guiada por esta claridad y conciencia moral. Yo soy Jaime Leisorek y esto fue Existen Verdades Absolutas.